Bueno, pues muy buenas tardes. Estamos de plácemes porque está con nosotros un juez federal mexicano, pero que va mucho más allá de el mero concepto de juez, porque es un auténtico defensor del debido proceso, de las garantías que tienen que estar siempre presentes en algo que aspire a llamarse proceso con todas las de la ley y con todas las del orden constitucional y un defensor, por supuesto, de los derechos humanos en sede jurisdiccional, con una enorme valentía y además con gran capacidad para acudir a foros nacionales e internacionales a defender la independencia judicial, pero también las garantías que de ellas se derivan para quienes habitan este país mexicano. Me refiero, por supuesto, ya habrán adivinado ustedes, porque es un personaje de una enorme y muy bien ganada fama, un jurista de excepción, mi querido amigo, su señoría Eduardo Osorio, sé muy bienvenido aquí a esta entrevista del Espacio Tiempo de Derechos de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos. Muy querido Eduardo. Eh, bueno, si me permites, voy a utilizar el usted en respeto a tu investidura, a tu señoría, pero sin ningún detrimento del enorme cariño y admiración que te tengo. Así es que, su señoría, me gustaría preguntarle primero que nada, ¿cuál es la situación actual que usted ve en el tratamiento procesal? Y también, ¿por qué no decirlo?, desde el ámbito político y jurídico en general, no solamente en cuanto a lo procesal, del gran tema de análisis que usted ha tratado como nadie en el país, el tema de la prisión preventiva oficiosa. Y de nuevo, muy bienvenido. Muchas gracias, Rafael. Es un honor estar aquí. La verdad es un privilegio poder ser considerado para ocupar uno de los espacios en la revista tan prestigiosa que diriges. Bueno, pues el gran tema actual sobre la prisión preventiva oficiosa es sobre si debe aplicarse o no, sobre si se debe considerar que es una figura jurídica vigente, a pesar de todo lo que se ha dicho en el escenario tanto académico como procesal sobre ella. Me parece que sigue habiendo todavía el debate sobre si se debe aplicar o no. Y yo digo, a pesar de todo lo que se ha dicho, Rafa, porque hay en la academia, en lo jurisdiccional, hay un consenso de las personas, de los juristas, en cuanto a que es una figura que afecta a derechos humanos. Pero hay como dos bloques en este debate o en esta discusión. El primer bloque implica reconocer el carácter de la prisión oficiosa, es decir, esta imposición automática, y todos coinciden en que es violatoria de derechos humanos, que no debe coexistir con un sistema garantista como es el sistema de corte acusatorio o adversarial. Y viene el segundo bloque. Ante esta determinación, ¿qué hacemos con una figura vigente constitucionalmente si es violatoria de derechos humanos y fundamentales? Pues esta es la parte más difícil porque no hemos podido eh, buscar una solución adecuada respecto de este problema, ¿no? Una figura violatoria de derechos humanos vigente en la Constitución y se han propuesto diversas metodologías. La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha en algunas ocasiones intentado abordar este tema sin éxito. Vienen a colación muchos aspectos como la supremacía constitucional, el papel de la Corte que no puede sustituir al poder reformador de la Constitución, sobre si se tiene o no estas facultades. Entonces, ese es el tema actual. Aunque quiero aventurar, Rafa, que estamos viendo el árbol muy de cerca y estamos perdiendo de vista el bosque, porque nos estamos enfocando tanto en la prisión preventiva oficiosa que estamos dejando de observar que el verdadero tema que subyace es el de las medidas cautelares. Ahora que algunos tribunales han ido avanzando al criterio de inaplicación de la prisión, estamos encontrándonos que no se está justificando ni debatiendo adecuadamente el tema de medidas cautelares, la necesidad de cautela, y se está poniendo la prisión preventiva justificable, esta que se ha llamado justificable, justificada. Yo le digo justificable porque es susceptible de justificarse y es justificada cuando logra ser acreditada su necesidad, proporcionalidad, etcétera. Se está utilizando como la medida que cambia a la oficiosa, es decir, se está prefiriendo esta medida y en ocasiones comentan que siendo justificada por propios juzgadores.
tenemos este temor, los juzgadores, de que se nos vaya a ir. No se nos va a nosotros. No se le iría ni siquiera al fiscal. Depende de qué tan probado esté el riesgo. Ahora, si la persona asume eh, la decisión de no estar presente en el proceso, habrá consecuencias. Pero ese es el gran tema, sobre si debe aplicarse o no. Me parece que es una figura que no tiene vigencia, que además no es armónica con un sistema de corte acusatorio o adversarial más transparente, democrático, etcétera. Sin embargo, ahí está en la Constitución, Rafa, y el dilema es, ¿qué tenemos que hacer? ¿Esperar a que se reforme la Constitución y se adecue o podemos ya intervenir los jueces? A ver, déjeme, señoría, empezar por ahí, a entender un poquito, porque yo creo que en esto se han dicho muchas cosas y muchas cosas fuera de lugar y usted nos coloca en el lugar donde debe estar el debate. En relación con la figura de prisión preventiva oficiosa, pero también con esta nueva característica cautelar que debe tener el tratamiento procesal y sobre todo el tratamiento procesal penal constitucional en nuestro país. ¿Está o no expulsada la figura de nuestro sistema jurídico? Es decir, ¿nos tomamos en serio, realmente en serio, los fallos recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o todavía habría que dar un paso más y esperar si esta reforma constitucional de la que usted nos hablaba o una resolución de la Corte mexicana que, digamos, sea más clara? ¿En qué estamos, mi muy querida señoría? Rafa, esa es una excelente pregunta. Yo creo que estamos ante la expulsión de esa figura, ante su no vigencia. Me parece que hay una figura, han comentado algunos constitucionalistas, que se llama desueto o algo así por el estilo, donde hay una figura constitucional que no puede ser aplicada. ¿Y por qué? ¿Por qué no está vigente y se considera que la podríamos tener como expulsada? Porque hay sentencias de la Corte Interamericana específicamente donde México fue condenado, donde ordenan al Estado mexicano hacer una adecuación a la legislación, a la Constitución, y esta adecuación es precisamente para lo que acabas de comentar, para que la figura no es que sea eliminada, sino para que se establezca que únicamente se use con propósitos cautelares. Es decir, que ya no tenga la finalidad o que ya no tenga esta aplicación automática, sino que únicamente sobrevenga cuando se justifique que es la herramienta necesaria y proporcional, adecuada para mitigar o neutralizar riesgos que las partes pueden ocasionar al proceso. Riesgo de sustracción, riesgo de obstaculización del proceso, riesgo a la víctima, testigos o a la propia comunidad. Entonces, está expulsada porque tenemos una figura que no responde a sus riesgos cautelares. Es más, aprovecho a comentar. Yo he dicho que la figura de prisión preventiva oficiosa no merece ser llamada medida cautelar, porque no cautela nada, no se emite con motivo de la existencia de un riesgo. Es una figura jurídica implantada ahí en la Constitución a la que le llamamos medida cautelar o le ponemos ese sobrenombre, pero no lo merece. Entonces, sí está expulsada de nuestro sistema porque México asumió desde 1998, reconoció la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana. Y aunque nos ha costado en nuestra cultura jurídica comprender cuál es este papel que tiene la Corte Interamericana, todavía seguimos preguntándonos, Rafa, si esto afecta, si su jurisdicción afecta nuestra soberanía o no. Por supuesto que no le afecta porque México fue quien lo invitó a formar parte de nuestro sistema y a reconocer lo que decidiera como vinculante. Entonces, tenemos a esta reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de la Corte si recuerdas, cuando el caso Radilla, hubo varios donde se estableció que las sentencias de la Corte Interamericana donde México no fuera parte tenían carácter de orientador y donde México fuera parte si eran vinculantes. Entonces, ya tenemos un precedente desde 2011 en cuanto a que son vinculantes. En 2013 se resuelve la contradicción de tesis 293-2011. Y ahora se dice, no, todas las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes. Donde México no fue parte, pues habrá que ver las razones del caso. Y donde México fue parte, pues adelante, ¿no? Entonces forman parte de nuestro parámetro de regularidad constitucional o parámetro de regularidad normativo. Son un elemento de nuestra propia Constitución por disposición del propio artículo 1 de la Constitución. Recordemos que ya no solamente se protegen y reconocen derechos humanos
de fuente nacional o constitucional, sino también de fuente convencional, fuente internacional. Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la interpretación que de esta convención y otras hace la Corte Interamericana son parte de nuestra Constitución. Y además con un deber general, por cierto, mexicanísimo, porque venía de la opinión de nuestro tan recordado, recientemente fallecido juez Sergio García Ramírez, de control de la convencionalidad, ¿no? Señor juez. Pero bueno, pareciera que esto todavía requiere, de hecho, tenemos noticia pública de un proyecto que se discutirá en la Suprema Corte, que ya está a, a, a consideración, puesto a consideración, perdón, de las señoras ministros y los señores ministros, precisamente para dejar claro qué es lo que entendemos, pues, de la o no existencia o posibilidad de existencia condicionada de esta figura, que creo que usted nos abre muy bien los ojos, ni siquiera merecería ser llamada cautelar, no es precautoria de nada, ¿no? De hecho, hasta en el lenguaje que se utilizan y que se utiliza mucho en foros públicos, queda claro, ¿no? Eh, delitos que merecen, como si se tratara de una pena, ¿no? Que merecen prisión preventiva oficiosa. Bueno, pues esa oficiosidad ya no corresponde, incluso por decisiones firmes de tribunales internacionales y de tribunales nacionales, como el que está a su cargo, no es correspondiente a un Estado constitucional, ¿no? Da la impresión que la Corte tendría que ir por ahí. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y definitivamente la prisión preventiva en automático es un contrasentido con la propia presunción de inocencia. Rafa, que tú sabes que uno de las vertientes de la presunción de inocencia es una regla de trato. Y no podemos decir que tratamos como inocente a alguien que colocamos con las personas consideradas responsables o culpables, porque eso es lo que estamos haciendo. Mientras su proceso se sustancia, le vamos a colocar donde están las personas que están cumpliendo penas. No, usted todavía no tiene una pena, pero le vamos a poner con ellos. Oiga, mientras determinamos si su presunción de inocencia es vencida, le vamos a colocar donde están las personas cuya presunción de inocencia ya fue vencida. Entonces es un trato manifiesto de culpabilidad lejos de presunción de inocencia. Y como bien comentas, no solamente hay un proyecto, se ha difundido mucho el proyecto del amparo en revisión 284-2022 bajo la ponencia del ministro Gutiérrez Ortiz para verse en el Pleno. Pero la verdad es que este proyecto forma parte de tres asuntos que en realidad se encuentran ya listados en la Suprema Corte para verse en los próximos meses. Me refiero a, primero, el expediente sobre recepción de sentencias de tribunales internacionales 3-2023, que ocupa el número 43 de los asuntos en lista para verse en el Pleno. La acción de inconstitucionalidad 49-2021, bueno, perdón, esta no forma parte de estos asuntos. Y posteriormente está el amparo en revisión, es 284-2022, es decir, perdón, no son tres asuntos, son dos. Este expediente, que antes era el Varios, como aquel Varios 910-2012, el asunto Radilla, ahora por disposición de un acuerdo general de la Corte del 1 de 2023, ya tiene un nombre específico este mecanismo mediante el cual se va a determinar cuáles son los efectos de las resoluciones de tribunales internacionales. Antes no había uno, entonces se tramitaban en varios. Ahora ya hay un mecanismo específico llamado expediente sobre recepción de sentencias de tribunales internacionales, que está listado para verse primero que ese amparo en revisión 284-2022 que está circulando. Entonces sí, efectivamente, la Corte se enfrenta nuevamente a entrar a la discusión de este tema en el que no se han podido poner de acuerdo y sinceramente en el que cada vez me parece que saca lo mejor de los juristas que integran el Pleno. Cada vez se enriquece más el debate, cada vez más se analiza desde diferentes enfoques. Si ya leíste el proyecto del amparo en revisión 284-2022, pues me parece, es muy bueno, es espectacular, tiene unos enfoques muy interesantes y me parece que algo que destaco mucho de él, me gusta la metodología y me gusta porque es la que he usado desde 2021 y es la que el propio reformador de la Constitución, Rafa, nos puso en el párrafo segundo
del artículo primero de la Constitución. Es la herramienta pro persona o pro homine que nos dijo, como te acabo de reconfigurar el orden constitucional de los derechos humanos en el párrafo anterior, dice, digo, este es el mensaje que yo tengo del reformador, tendrás problemas en cuanto a que un derecho humano estará regulado en fuente nacional e internacional de forma distinta. Así que de una vez te digo aquí en el párrafo segundo que cuando esto se presente lo vas a resolver con esta herramienta, ¿no? La utiliza, me gusta, y sobre todo destaca que cuando existe un problema en un derecho humano reconocido en una convención y en sentencias de la Corte y uno reconocido en la Constitución, se trata de un conflicto interno, no se trata de un conflicto entre normas internacionales y nacionales. Se trata de un conflicto interno de la Constitución si nos tomamos en serio la reforma de 2011. Olvidémonos de los derechos humanos, de la reforma constitucional de 2011. Si hay derechos humanos reconocidos en fuente nacional y convencional, esos derechos humanos de fuente internacional o convencional se integraron a la Constitución, son Constitución como si hubieran engargolado a nuestra Constitución y forman parte de ella. Entonces, eso es lo interesante, que destaca que se trata de un conflicto interno y como conflicto interno, la mejor metodología para resolverlo es el principio pro persona como criterio de selección de norma o de interpretación de norma. Así que viene interesante efectivamente este debate. Bueno, y en ese mismo sentido, porque hay quien dice, bueno, y lo pro societate, más allá de lo pro persona, sobre todo desde voces del oficialismo, pues se auguró una supuestamente catastrófica situación en que iban a salir por cientos, si no es que por miles, de personas privadas de su libertad en prisión preventiva, precisamente por la aplicación directa de los precedentes de la Corte Interamericana y también, como usted muy bien señala, su señoría, del criterio pro persona, pero me parece, salvo mejor opinión de usted, que estos negros augurios no terminaron de ocurrir, ¿no? No sé si derivado de las sentencias de la Suprema Corte podrían ocurrir o no, pero el hecho es que no hemos visto esa situación que supuestamente iba a ser tan catastrófica, según alegaban algunas de las más altas instancias administrativas del país. ¿Qué opina usted? Yo creo que hay que señalar cuál sería el lenguaje preciso que debería utilizarse en este escenario que se describió, porque creo que fuiste demasiado generoso en comentar de qué manera se dijo cuál sería el escenario, ¿no? Esta catástrofe. Porque no se dijo que saldrían personas que se encuentran en prisión preventiva oficiosa, se dijo que saldrían muchos delincuentes a las calles. Pero no podemos considerar delincuentes a quien se encuentra en un proceso porque son personas que gozan de presunción de inocencia. Si los consideramos delincuentes con nuestro propio lenguaje y visión, estamos violando la presunción de inocencia que nos obliga, reitero, a verlos como inocentes, a tratarlos como inocentes. Y no se podría decir que se les está dando un trato de inocente cuando desde el discurso institucional se está diciendo que todos los que están en un proceso en prisión preventiva son delincuentes. Ya habría incluso un adelantamiento de mensaje en cuanto a que habría un sesgo sobre tu responsabilidad. Ya te estoy considerando delincuente y además me parece mal que salgas a la calle, que enfrentes tu proceso en libertad, ¿no? Entonces haría esta precisión en cuanto a este tema. Ahora, si sucediera que la Corte determinara que no aplica la prisión preventiva oficiosa, pues no implica en automático abrir la puerta y que todas las personas que se encuentran en esta medida salgan. Lo que implicaría específicamente cuáles serían los efectos prácticos de esta determinación sería que los jueces tendríamos que ordenar revisiones oficiosas de las medidas, de estas medidas de prisión preventiva oficiosa para determinar que se levanta la medida, pero debemos escuchar un debate que no ha habido en cuanto a estas personas, que es cuál es la situación cautelar en la que deben quedar. Y aquí sí escuchar a la fiscalía, asesoría victimal y a defensa sobre si esta persona que ahora ya no va a tener la prisión preventiva oficiosa representa algún tipo de riesgo para el proceso, para los intereses de las partes o para la comunidad incluso, a fin de que se discuta si existe necesidad de cautela y por tanto la necesidad de imponer una medida cautelar que no necesariamente tiene que ser la prisión justificable, que puede ser cualquier otra,
pero también pudiera llegar a ser incluso la propia prisión. Entonces, el escenario no es abrir las puertas y que salgan en automático, sin controles, sin análisis. No, habrá muchos, ¿no? Dicen los datos que tenemos al más del 40% de personas de la población carcelaria es gente sin sentencia, gente que está en prisión preventiva, oficiosa o justificable. Entonces implicaría esta revisión. Si le entiendo bien, su señoría, pues la idea es que no exista medida cautelar alguna en nuestro sistema que no esté justificada, ¿no? Es decir, nunca más una prisión preventiva no justificada, para llamarle a las cosas por su nombre, ¿no? Pero tampoco un brazalete no justificado, tampoco una firma no justificada, tampoco una restricción o pérdida de pasaporte no justificada, ¿cierto? ¿Tendrá que ver esto con el famoso principio de progresividad o seguiremos sin tomarlo en serio y que nuestros legisladores, incluso el legislador constituyente, siga violentándolo? Es una opinión muy personal, pero creo que se sostiene de alguna forma, aumentando este famoso eh, catálogo de delitos o incluso de bienes jurídicos tutelados, porque ya ni siquiera se molestan en poner el tipo penal ahí, ¿no? O la referencia al nombre del delito, sino los delitos en materia de corrupción o en materia electoral. Bueno, estamos ante un retroceso del famoso principio de no regresividad, bastante paradójico, o si ve usted que ahora sí, gracias al control de convencionalidad, a la labor de jueces como su señoría y por supuesto a lo que resuelva la Suprema Corte, esto ya no podrá ocurrir más, lo cual implicaría meternos con las potestades del poder constituyente. Bien, no, muy buena pregunta, Rafa, y la respuesta no es sencilla porque nos tiene a todos en esta disyuntiva sobre cuál es la postura a adoptar frente a esto para cómo resolver la problemática que se está generando a nivel nacional. Yo pienso que tenemos un problema de congruencia todos sobre todo los abogados, Rafa, y desde todas las posiciones, no solamente en la judicatura, sino en la fiscalía, en las asesorías jurídicas e incluso en la postulancia como abogados defensores. La Corte, en el Pleno de la Corte hace poco, en una de las sentencias más importantes que ha dictado, si no la más importante en materia penal, que es el Amparo Directo 4/2022, esta que recayó al asunto que se hizo famoso por el documental de Netflix Duda Razonable, establece de manera muy clara, habla de manera muy clara, Rafa, que la presunción de inocencia y la serie de principios que existen y que garantizan el debido proceso no son entelequia, este concepto aristotélico no de algo irreal o imposible, tampoco son quimera, ilusión, y tampoco deben ser un ornamento de discursos, y sin embargo así lo utilizamos. Engalanamos nuestros discursos, los ornamentamos con presunción de inocencia, con derechos humanos, pero en la práctica no lo estamos haciendo. Y una de esas manifestaciones es la que acabas de comentar. Hay un principio que es inherente a los derechos humanos, que es la progresividad, que implica que todas las medidas, sobre todo las legislativas, constitucionales, deben de ir hacia adelante, preservando el derecho humano siempre hacia un mayor goce, a maximizar su ejercicio o bien a restringir más a las autoridades para que interactúen con él. Y la regresividad, más bien la progresividad implica, pues, por supuesto, hasta puede parecer innecesario comentarlo, el no regresar a, a normarlo como estaba antes, ¿no? Sino solamente ir hacia adelante. Por supuesto que implica una violación al principio de progresividad, el hecho de legislar o poner en la Constitución cada vez más delitos sobre los cuales tenga que haber prisión preventiva oficiosa. Más aún que se hace en tiempos donde existen ya condenas de la Corte Interamericana, para México específicamente. Entonces, México en este aspecto no está tendiendo hacia progresar en este aspecto de respeto y reconocimiento de derechos humanos, sino que por el contrario está teniendo medidas que más que nada pueden calificarse como regresivas en este sentido. Y aquí hay un aspecto cultural, Rafa, yo desconozco, tú eres un gran historiador.
y, o bueno, estudioso de la historia, todos te seguimos en eso, pero no sé si esto está afectado por esta visión positivista, súper excluyente en la que nos formamos, donde nos enseñaron siempre a tener un mayor énfasis en la ley como el derecho y no en el derecho como algo más que la ley. Y entonces nos cuesta mucho hacer aplicaciones que no estén contenidas o establecidas en la ley o que no las diga nuestro máximo tribunal. Porque aquí hay otra cosa, Rafa. Desde honrando a nuestro maestro y uno de los mayores juristas que hemos tenido que mencionaste, que es don Sergio García Ramírez, pues desde que México reconoce la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, todos somos jueces interamericanos. Don Sergio García Ramírez, en un evento en el que tuve la oportunidad de platicar, de participar junto a él, sabrás que para mí fue uno de los mayores honores y una experiencia de vida que llevaré, dijo muy claramente en cuanto a estas sentencias de la Corte Interamericana, estas sentencias nos ponen a prueba nuestra congruencia, ponen a prueba qué vamos a hacer frente a estos elementos dispuestos cuando se materializan, cómo los llevamos a cabo o no. Y pienso que si nos ponen a prueba, y me parece que estas pruebas no las estamos superando. No tenemos que esperar a que lo diga la Corte, Rafa, porque esto implica desconocer la propia jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, implica desconocer compromisos internacionales que México ha firmado, implica sí saber que la Corte Interamericana resolvió, pero quedarnos esperando que nuestro Tribunal Nacional lo haga sin poder ver que tenemos dos tribunales en materia de derechos humanos y que uno se pronunció específicamente sobre un tema y como la jurisdicción contenciosa fue reconocida por el Estado, pues debemos aplicar lo que ahí se resolvió. Incluso bajo esta tesitura, sería completamente innecesario a que la Corte Mexicana resuelva este varios 3/2023 o el amparo en revisión. Los jueces debemos ponernos a aplicar esto. Los fiscales deberían dejar de solicitar prisión preventiva oficiosa. Los asesores jurídicos en el mismo sentido y los abogados estar exigiendo que se respeten los compromisos internacionales y las decisiones del tribunal que nosotros hemos reconocido como árbitro de estas cuestiones de derechos humanos contenidas en las convenciones. Eso pensaría uno, ¿no? Soy prima facie y sin embargo, pues va a ser necesario quizá por esta carga que usted también ha señalado, señor juez, del positivismo un poco obtuso, mal entendido a mi manera de ver, Sí. que nos ha puesto muy, muy por debajo de los estándares internacionales, digamos, de protección del orden de los derechos humanos. Para terminar, después de esta espléndida charla y aprovechando esta última respuesta que si cabe fue todavía más clara que todo lo anterior, y mire que ha sido una entrevista clarísima, yo le preguntaría a su señoría, a mi muy querido y admirado amigo Eduardo Osorio, ¿quién es Eduardo Osorio? ¿De dónde viene esa pasión garantista y, y que lo ha llevado incluso ahora a defender en sede interamericana la independencia judicial? No como una prerrogativa de las y los jueces mexicanos, sino como un derecho fundamental de quienes habitamos o transitamos por este territorio. ¿Por qué tanta pasión, muy querido Eduardo? ¿Por qué pones lo mejor de ti, que es muchísimo, en la defensa de las libertades fundamentales? Y de nueva cuenta, muchísimas gracias por esta entrevista de excepción. Muchas gracias, Rafa. Pues yo creo que sería la persona menos indicada para hablar de mí y dar una explicación. A lo largo del tiempo, muchas personas me han ayudado a, ¿no? Bien dice el poeta Fernando Delgadillo, lo que soy yo mismo no puedo verlo, lo que veas en mí no puedo esconderlo. Entonces, somos los menos capaces de ver lo que ocurre en nosotros y otras personas me han comentado algo. ¿Quién soy yo? La persona que si tú analizas mi vida, mi trayectoria, mi desempeño, incluso como niño, joven, adolescente, sobre todo como adolescente para en adelante, pues la persona que menos pensarías que iba a terminar siendo juez. Quienes me conocen de la niñez, de la adolescencia y de la etapa adulta temprana, incluso se siguen sorprendiendo cuando nos encontramos y ven que soy juez, ¿no?
Tomé incluso ya con seriedad la carrera hasta el tercer año. Al principio todavía no me hallaba, tenía un problema para encontrar mi vocación. Lo cierto es que sí, desde siempre me hacían mucho daño las injusticias. Me hacían mucho daño las injusticias y me era muy difícil no tomar un papel o no tomar una postura cuando había una injusticia. Incluso si esto pasaba en la calle, intervenía de alguna manera, digo, de manera mesurada, o tratando de hablar con la persona implicada en esto, tranquila, ¿qué podemos hacer por usted? O u ofreciendo ayuda o queriendo opinar sobre algún tema que tuviera que ver con alguna injusticia. Me generó, también como dice Sabina, ¿no? A veces más de un bofetón, digo más de un bofetón en el sentido figurado, ¿no? Alguna molestia de alguna persona por intervenir en esto, pero básicamente soy alguien cuya vocación por el derecho descubrió ya entrado en la carrera y sobre todo la descubrí al experimentar diversas partes del ejercicio de la profesión. Yo estudié derecho queriendo ser notario, Rafa, pero me bastó conocer la notaría y en una semana decir que esto no era lo mío. Pero estuve como meritorio en un juzgado penal del Foro Común y después en varios despachos corporativos, administrativos, civiles, extraordinarios, hipotecarios, apoderados de banco, incluso atendiendo administración pública, un despacho de ellos, hasta que recordé que de todo lo experimentado, aquello que más me había gustado y donde más me había sentido cómodo, porque tal vez dependía de uno y no de otros elementos, el destino de las cosas era desde la judicatura. Comprendí que en la judicatura existía el poder de reconocer y proteger derechos de las personas, de reencauzar vidas, de reencauzar patrimonios, de reencauzar derechos, de poder hacer que alguien redefina su vida. Me dijo una vez el papá de mi secretaria particular, un médico internista y psicoterapeuta, me dijo, tú como juez tienes la facultad de que si dices las palabras adecuadas de la forma adecuada a las personas que están frente a ti, puedes lograr que redefinan su vida porque los seres humanos hacen cambios en dos momentos en su vida, en las crisis y en las pérdidas. Y tú a quienes tienes en un proceso están en crisis. Así que si logras saber comunicar las cosas de manera adecuada, estas personas pueden redefinir su vida. Y creo que es muy cierto. Lo he vivido, lo he apreciado y es una enorme satisfacción estar desde una trinchera en donde tienes la capacidad de tomar una decisión que cambie el rumbo de las cosas para bien o para mal. En ocasiones para mal y lo asumo con pues con mucha seriedad. Todos cometemos errores, pero la verdad es que han sido mucho más los aciertos y las satisfacciones que los errores. Entonces yo creo que ese soy yo, un hijo de unos padres que me inculcaron desde siempre integridad, honestidad. Mi papá me decía, hijo, que siempre que te vayas a la cama tengas la tranquilidad de que nadie te va a ir a tocar la puerta para reclamarte algo. Mi madre siempre un ejemplo en el que desde que no sé si por alguna infracción de tránsito nos detenía algún policía, era, claro que sí, póngame mi infracción, adelante, lo entiendo, sí, cometí un error, acepto las consecuencias. Y quienes me educaron para también fijarme en el prójimo. Entonces, eh, yo creo que todo esto nutre mi visión. El mayor de tres hermanos, yo creo que ahí comencé también a vivir las injusticias, ¿no? Le decía mucho a mi papá, oye papá, conmigo hiciste esto, con mis hermanos no, o sea, ya te agarraron cansado, ¿qué pasó? Entonces, desde ahí yo creo que comenzamos a experimentar con esto y aprender a argumentar sobre donde hay una injusticia. Te entiendo perfectamente bien, como primogénito también. Mira lo que son las cosas, donde venimos a encontrar eso. Así Ha es. sido un privilegio, su señoría, muy querido Eduardo. Muchas gracias por esta entrevista de decepción realmente. Un privilegio para Tiempo de Derechos, para nuestros escuchas y para los lectores de nuestra revista. Te mandamos un muy fuerte abrazo y gracias por esta media hora, 35 minutos que pudimos robarle a la República.
de la función de uno de sus mejores jueces. Te mandamos un muy, muy fuerte abrazo. Mil gracias. Agradezco esas palabras, Rafa. El placer es mío. Lo disfruté mucho. Gracias, señor. Gracias.